Muy buenos días, bienvenido a su programa Emprendiendo con el profesor Simón Navarro. En Estéreo Universidad 107.7 FM hablaremos sobre temas de motivación, actitud, emprendimiento y todo lo relacionado con temas de ser emprendedor, invitados especiales y mucho más. Just what you want me to be. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Emprendiendo con el profesor Simón Navarro por esta su emisora, la 107.7 FM. Como todos los martes a las 9:30, este es su espacio para emprender. Y bueno, hoy tenemos casa llena, no casa llena de muchas personas, sino de un ambiente que se siente muy agradable aquí en compañía de nuestra invitada del día de hoy, la joven Ámbar. Vamos a estar hablando sobre unos temas interesantes. La joven Ámbar es youtuber y ahorita mismo está en algo que es bien interesante sobre lo que es la maternidad. Entonces vamos a estar hablando sobre eso y siempre con nuestro libro de referencia. En el día de hoy tenemos al señor Daniel Goleman, que va a hablar sobre lo que es la inteligencia emocional y cómo nosotros podemos manejarla. En este aspecto tenemos algo bien interesante en el día de hoy. Vamos a hablar sobre lo que es la rotación y los nuevos temores, lo que existe dentro de las empresas cuando una persona la liquidan y cómo la persona puede manejar esa inteligencia emocional. En este aspecto vamos a hablar de estos temas en el día de hoy. Bueno, antes que todo quiero saludar a mis estudiantes de la Universidad de Panamá. Como siempre, todas las semanas religiosamente yo saludo a mis estudiantes de la materia de emprendimiento. Muchos saludos. A los días jueves a las 5 de la tarde estamos haciendo lo que es emprendimiento en la Universidad de Panamá con mis estudiantes. También los estudiantes de la universidad, los estudiantes de la carrera, la facultad de nutrición y la facultad de enfermería. Les mando muchos saludos sobre la materia de diversidad humana y pensamiento crítico, que es bien interesante esa materia, muy interesante lo que es el pensum o el diseño curricular, excelente, mucha información interesante. También a los estudiantes de la Universidad del Istmo, la UDI, quienes tengo una materia que se llama Teoría de la Administración. Les mando muchos saludos también a ellos, hablando sobre todo lo que son los enfoques de las escuelas de pensamiento de lo que es Henry Fayol, Frederick Taylor y los hermanos Maslow, los esposos Maslow, y todo lo que refiere a lo que impacta actualmente y que fue hecho hace muchos años atrás. Bueno, aquí tenemos, imagínense que hablar sobre eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el pensamiento y del libro de referencia, en este caso, del señor Daniel Goleman. Habla lo siguiente, y es relacionado con lo que es y lo que muchas personas, es una incertidumbre que tienen las personas que trabajan en una empresa. Porque cuando estás en una empresa, lo primero que la persona está pensando, ¿qué tipo de seguridad o estabilidad yo tengo en la empresa? Entonces hay gente que por cuestiones de que le dicen o que ven muchas necesidades en el periódico que se necesita personal en tal empresa, la persona dice, bueno, aquí hay una rotación muy grande de personal en esa empresa. Y cuando estés dentro del departamento también te das cuenta que puede haber un tema de que se haga rotación de personal o que se liquide personal constantemente. Eso puede crear en la persona una incertidumbre, que eso, un emprendedor, de repente la incertidumbre de un emprendedor es que pueda entonces tener emprendimientos y genere dinero. Una persona que es asalariada está en la mansedumbre, tranquilidad o su zona de confort. Sin embargo, puede pasar que lo liquiden. ¿Qué harás después de eso? Entonces esta es la pregunta que hacemos el día de hoy. Y el señor Daniel Goleman habla sobre lo que es la inteligencia emocional en ese momento. ¿Cómo hacer? Dice lo siguiente. Un amigo mío empleado de una empresa muy importante que acababan de reducir su personal despidiendo a miles de trabajadores me dijo, fue terrible. Muchas personas a las que yo trataba desde hace muchos años fueron expulsadas, degradadas o transferidas. Fue difícil para todos. Yo conservo mi puesto, pero jamás volveré a sentir lo mismo por ese lugar. Hace 30 años que trabajo aquí y en ese tiempo se nos hizo creer que mientras trabajábamos decentemente la empresa nos respaldaría. Y de buenas a primeras nos dijeron que ya nadie tenía el empleo asegurado. Entonces queremos entender esto. Dice así, al parecer nadie tiene ya el empleo asegurado en ninguna parte. Son tiempos problemáticos para los trabajadores. Esa invasora sensación de que nadie está a salvo aunque la compañía a la que pertenece sea próspera. Lleva una generalización del miedo, la aprensión y la confusión. Una señal de este creciente desasosiego, una empresa estadounidense que se dedicaba a buscar personal jerárquico informó que entre quienes llamaban para averiguar por un puesto, más de la mitad estaban empleados, pero tenían tanto miedo de perder el trabajo que ya habían comenzado a buscar otro trabajo.
Entonces dice así: el día en que AT&T, una empresa de comunicaciones, comenzó a notificar a los primeros empleados de los 40,000 que despediría, en un año en que sus utilidades alcanzaron un récord de 4.700 millones de dólares. O sea, ¿qué significa esto? Que las personas piensan que si la empresa le está yendo mal, va a liquidar. Sí, es una probabilidad, pero no necesariamente una empresa quiera prender o quiera liquidar personal porque le vaya mal. También hay empresas que quieren optimizar sus recursos y dicen, bueno, vamos a hacer una optimización, una reestructuración, y van liquidando personal, pero es para mayores utilidades dentro de la empresa. Entonces hay que evaluarlo desde ese punto de vista, y eso no lo controlan los colaboradores. Por otro lado, dice que esos temores persisten, aunque en estos momentos la economía estadounidense esté creando más empleos que los que destruye. La rotación de empleos, y los economistas llaman eufemísticamente la flexibilización del mercado laboral, es ya que un factor preocupante de la vida de cada trabajador. Entonces nosotros como emprendedores o como personas que en un momento tenemos que laborar en una empresa, porque hay personas que son mixtos, trabajan en una empresa y tienen un emprendimiento, entonces esa condición puede pasar de que lo liquiden. Cuando lo liquiden tenemos que tener esa tranquilidad de que ya no tenemos un ingreso que de repente no había crecido tanto porque estábamos ocupando tiempo en el trabajo de 8 horas. Entonces esta es la oportunidad que podamos hacerlo de esa manera. Cuando tenemos un emprendimiento, tenemos que cuidarlo muy bien, atender muy bien a los clientes, que esos clientes se mantengan con nosotros y podamos entonces mantener una línea de clientes satisfechos. Bien, ese era nuestro mensaje para el día de hoy, del señor Daniel Coleman, de la inteligencia emocional en la empresa y cómo podemos nosotros utilizarla eficientemente. Y ahora sí le damos la bienvenida cordial a nuestra amiga, ahora sí, Ámbar. Cuéntame un poquito, Ámbar. Estábamos hablando aquí antes de tras bastidores sobre tu experiencia. Primero que todo, sé que eres venezolana, y cuéntanos un poquito tu historia allá en Venezuela. Vámonos al tiempo de tu juventud, en qué lado vivías de Venezuela, cómo fue esa inspiración de hacer todo lo que estás haciendo hasta ahorita. Cuéntame un poquito, bienvenida. Muchísimas gracias, Simón, me acabas de decir vieja, gracias. No, para nada. No, muchísimas gracias y muy interesante lo que leíste. Bueno, nada, sí, mi nombre es Ámbar Padrón, mejor conocida como la chica del pañuelo púrpura. Después nos dirás por qué la chica del pañuelo púrpura. Claro que sí. Bueno, me apasiona mucho lo que acabas de leer porque trata mucho también de mi experiencia en Venezuela. Siempre fui una rebelde emprendedora, porque yo creo que hay que ser rebelde y diferente para tomar decisiones diferentes, y creo que mi vida se basó muchísimo en eso, ¿no? Soy chef de profesión, después de haber estado en la universidad y darme cuenta que la universidad no traía a mí lo que yo necesitaba, no me dejaba expresarme como yo quería, no dejaba que mis sueños llegaran hasta donde yo quería que llegaran. Yo tomé una decisión y fue decir no invertir ni más tiempo ni más dinero en algo que no me estaba llenando. Y así es como continúo trabajando, continúo empleada, pero con una visión que no tenía muy clara todavía, pero resulta que me apasionó el tema de la cocina, y eso me brindó una oportunidad de emprender como a medias, ¿no? Okay. Y me fui en paralelo, como bien lo acabas de decir, por una pasión de la cocina. Me gustaba crear, me gustaba inventar, y eso me apasionó. Lamentablemente las condiciones en Venezuela fueron decayendo, eso es algo que todos saben. Sí, eso es. Sin embargo, yo no tenía en la vida poder migrar hasta que me enamoré. Entonces, yo no migré por la situación país, yo migré por amor. La persona a la que conocí sí tenía planeado viajar. Y bueno, emprendimos este viaje juntos que nos trajo una sorpresita en mi pancita. Después de que ¿Tu hijo nació aquí o nació allá en Venezuela? Él fue confeccionado ya en Venezuela, pero él nació aquí en Panamá. ¿Él es panameño? Sí, él es panameño. Mira. Nosotros cuando ya hay un vínculo mucho mayor. Claro que sí, tengo mucho que agradecer a Panamá. Claro, ya él es panameño, o sea, tiene cédula 8, sí. Así que eso es bueno, es bonito. Sí, nosotros no sabíamos, a mí me habían dicho en Venezuela que yo no podía tener bebés, así que nos confiamos. Y bueno, cuando llegamos aquí, 5 semanas de embarazo ya tenía. A la semana de llegar acá,
nos dimos Oye, cuenta con los malestares. Qué bien, felicidades. Gracias. Bien, dime algo, Ámbar, ¿y qué estudiaste allá en Venezuela? En ¿A qué te Venezuela, dedicaste? solo la cocina. O sea, como carrera finalizada, y estuve 3 años ejerciéndola. De hecho, le cociné particularmente al presidente de Últimas Noticias, un periódico muy importante allá en Venezuela. Fue un trabajo totalmente exclusivo. Después de haber trabajado tanto en mis pasantías como en restaurantes, ese fue como mi último trabajo, en donde fui jefa de cocina, de hecho, con una experiencia bastante corta, porque 3 años en cocina es bastante corto, pero yo me vine para acá, para Panamá, con un currículum que yo quería arrasar los restaurantes. Pero bueno, la noticia de ser mamá cambió mi vida totalmente. Sí, entonces ahí nos vamos al siguiente paso dentro de tu vida, de que cómo fue esa interacción que estabas en Venezuela y venir a Panamá. Venezuela tiene otro tipo de cultura, de repente la forma de las personas. ¿Cómo fue esa integración a conocer ya personas acá en Panamá? Bueno, Cuéntame un poquito de eso, porque eso a veces me han dicho, por lo menos paisanos tuyos, que ha sido difícil en unos aspectos, pero ¿cómo fue contigo? a mí particularmente yo soy mucho de la actitud, ¿no? Pero no les voy a mentir. Cuando yo me vine, nosotros en Venezuela lo llamamos guayabo. Es como una especie de despecho. Claro. Porque está tu tristeza, familia, sí. una tristeza. Exactamente, porque dejas a tu familia, dejas tu tierra, tus olores, tus sabores, y te vas a emprender un mundo que no te imaginas que te va a deparar, porque cambias unos problemas por otros, son diferentes retos, ¿no? Se escuchaban muchas especulaciones de que rechazaban, había mucha xenofobia, entonces venías con expectativas y como que no te permitían quizás vivir tu propia experiencia porque venías quizás muy predispuesto. Sin embargo, para mí el embarazo representó algo muy importante porque las hormonas me tenían sumamente sensible sin saberlo, y el proceso de migración de por sí ya es duro. Cuando se unen estas dos, yo me deprimí, literalmente yo me deprimí. Mi pareja y yo nunca habíamos vivido juntos en Venezuela. Nosotros nos lanzamos esta aventura tipo mochileros más o menos, aquí a Panamá. Y resulta que íbamos a probar cómo era vivir en pareja y nadie nos dijo, hey, además van a ser papás. Fue un golpe fuerte. Claro. Cambio de país. Empezar a convivir tener juntos. Un embarazo, ya tener una criatura dentro de ti. Eso o sea, me imagino que fueron muchas emociones, ¿no? Fueron muchas emociones porque vivir en pareja es un reto también. Cada uno viene con un estilo de crianza, con una mochila de creencias también. Y cuando te incorporas así, además con este movimiento de haber migrado y las hormonas de embarazo, o sea, fue toda una mezcla interesante. Excelente. Mira, y otra preguntita. Cuando estuviste aquí, me imagino que fuiste planificando como toda emprendedora, viendo qué podrías hacer. Tu esposo fue también un pilar importante. Cuéntame un poquito sobre esa parte. Totalmente. Bueno, mi esposo en ese momento fue mi total empuje, porque yo me encontraba no sé qué hacer. Yo me enfoqué mucho en el problema y no en la solución en ese momento. Ese es un problema que tenemos a veces personas que nos enfocamos en los problemas y entonces, pues enfocarnos en los problemas, quedamos estancados en el problema. Es que tenemos un efecto noticiero de ver lo negativo, ¿no? Entonces, mi esposo también ha sido emprendedor desde muchísimo tiempo y a mí me empezó a correr un deseo cuando me enteró del embarazo de que yo quería quedarme en casa con mi bebé. Y eso chocaba totalmente con lo que yo misma traía en mente. Entonces, mi esposo crea su empresa aquí, que era una empresa que tenía en Venezuela, y yo me encargo de apoyarlo y ser parte de esa empresa y ambos ser independientes en ella. Y de otros proyectos que empezamos a hacer juntos desde acá. Y salió de nuevo esa Ámbar emprendedora, que tenía sus bajas, por supuesto, pero que fue levantándose junto a mi esposo, y yo creo que eso fue una mezcla dinamita y que hoy por hoy nos seguimos apoyando mutuamente en todo eso. Y me voy entonces a hacerte la siguiente pregunta. Definitivamente que la pareja influye mucho cuando tienes un emprendimiento, cuando tú eres una persona impulsiva para hacer cosas y demás, ¿cierto? Porque si tienes una persona muy pasiva, tendrías un problema. Es complicado porque los emprendedores siempre están activos, siempre estamos en movimiento. Mi esposo en un principio tuvo mucho más movimiento que yo porque, como te digo, yo estaba más ensimismada en los problemas, pero me tuve que poner los patines. Me tuve que poner los patines porque también eran mis deseos, ¿no? Mis ganas de estar
acostumbrada a estar siempre activa y que esto estaba cambiando por el proceso migratorio. Además no teníamos los papeles al día y eso frenaba mucho el poder salir y enfrentarte a la calle, a patear calle, como nosotros decimos. Sí. Entonces, ese miedo de que, bueno, no tengo los papeles porque nos habían estafado recién llegando aquí a Panamá, nos estafaron en Venezuela. Cuéntanos un poquito para que las personas escuchen que más o menos qué fue, si se puede comentar. Claro, ¿no? Por supuesto. Nosotros, como el viaje fue muy apresurado, finalmente dejamos todo en manos de un gestor en Venezuela. Y esto es un consejo de una experiencia, no nada más mía, sino de muchos. Los gestores en Venezuela. ¿Qué son gestores? Son personas que se encargan de los procesos legales cuando ya tú no estás en entes públicos. Entonces, estos gestores nosotros los contratamos porque según ellos podían hacer todo de manera legal y todos los papeles iban a estar al día, solamente que con una autorización de nuestra parte, y ellos se iban a encargar de poner su tiempo y su trabajo mientras nosotros simplemente pagábamos y esperábamos a que los tiempos se dieran porque chocaban con el viaje, no podíamos esperar. Y llegaron los tiempos y no se solucionó nada. Bueno, nos trajeron los papeles y resulta que los papeles tenían que tener una apostilla y los apostillas eran falsos. Entonces, en el momento en el que tú los entregas aquí en Migración, ellos, por supuesto, hacen todo lo que es una evaluación y se iban a dar cuenta. Nosotros nos dimos cuenta porque hicimos la evaluación desde casa, porque la página de Migración te lo permitía y nada, nos dimos cuenta que todos y absolutamente todos los papeles. Se combinó entonces el embarazo con la migración y se combinó también la estafa. ¡Wow! Sí, una copa de vino, por favor. Una copa de vino, cierto. Interesante, porque esa es la parte que nosotros decimos. O sea, a veces uno tiene los planteamientos de problemas así, uno por allá, otro por acá, y en la marcha uno lo va viendo, pero a veces se le ponen todos juntos. Y eso es donde nosotros tenemos que salir del problema y buscar la solución, que es lo que le he dicho a muchos emprendedores y los que nos escuchan ahorita mismo en estos momentos. Bien, recuerda que estás escuchando la 107.7 FM de Estéreo Universidad, hoy hablando sobre emprendimiento con nuestra invitada Ámbar, hablándonos sobre su historia y ese empuje emprendedor que siempre le estamos detallando en cada uno de los invitados, escogidos con agujas especiales. O sea, sí, bien escogidos nuestros invitados el día de hoy. Y bueno, entonces cuéntame un poquito más después de todo esto que se solucionó, porque todo tiene solución menos la muerte. ¿Qué pasó en ese momento después que ya se hizo el tema de que hubo la estafa, ya tuvieron la oportunidad nuevamente de hacer las cosas? Cuando ya estuvieron en Panamá, tu esposo se puede integrar bien aquí a su negocio. Sí. En parte tuya, ¿qué fue? Ahora, cuéntame la parte, el tercer paso. Ahora el tema de el canal. Ajá. El canal y cómo fue esa idea de poder entonces hacer tu tema de maternidad. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, eso es muy interesante porque yo siento que cuando uno se ve en esta situación solamente hay dos opciones. O quedarte en el aparato o aprender. Y nosotros sentimos que toda esta etapa, desde que migramos hasta ahorita, que ya son aproximadamente 3 años y medio, han sido donde más hemos crecido. Entonces, claro, se vinieron todos estos problemas que tú acabas de comentar y condensar, y esto fue un proceso de crecimiento y maduración increíble, muy rápido, y nos hizo tomar muchas experiencias. Y en mi caso, para mí, yo no había pensado en un canal de YouTube, yo no había pensado en mostrar mi cara y todo esto. Lo mío fue como un despertar de una mujer que cuando llegó aquí le cambió esa mujer segura por una mujer llena de miedos, de incertidumbre, de hormonas revueltas, y un despertar de desinformación. Aquí, no aquí en Panamá, sino en el mundo hay mucha desinformación de ciertos temas, y la crianza que no hay una escuela de cómo criar a los hijos. No, aquí te dan el título, te dicen tú eres papá y después te dan los órganos y las herramientas para hacerlo, pero no te dicen realmente cómo se debe hacer. No, y que además te dicen que la escuela es la vida, y si bien es cierto que la vida te llena de las experiencias, hay criterios y bases que te permiten entender ciertas cosas de los niños, que te permiten llevar la relación de una manera más armónica. Claro, yo no sabía de esto para el momento en el que quedé embarazada, y simplemente una experiencia, como te digo, me hizo despertar, porque entonces después nos topamos con que hay una desinformación y después que hay un exceso de información. Entonces nace este proyecto después de una parálisis intestinal que tuvo mi hijo a los 13 días de nacido, con sondas, porque yo me dejé llevar. O sea, yo no confiaba en mi proceso de maternidad. Yo sentía que me iba a ser... O sea, los miedos de una mamá es no ser buena mamá. Eres primeriza también. Claro, y estaba a salir aquí.
Claro. Mi hermano se vino el último mes de embarazo para el momento del parto, igual mi suegra, pero eso fue el último mes. Y yo me sentía pues bastante sola, aunque mi pareja me estaba apoyando, pero como te digo, ahí no teníamos tan consolidada incluso la relación. Entonces, bueno, cuando mi hijo entra en esta parálisis intestinal, me doy cuenta que hasta el mismo médico me subestimaba como mamá primeriza. Él no confiaba en lo que yo sentía del llanto de mi hijo y me decía que él no podía hacer nada por mi hijo. Esas fue sus respuestas a las 3:30 de la mañana. No puedo hacer nada por tu hijo. Y yo, bueno, me volví loca, mamá leona. Hay un antes y un después de Ámbar. No es ni sorprenderme eso, ¿no? Hay un antes y un después de Ámbar. Me vuelvo una mamá mucho más investigadora, que escucha más su instinto y lo que siempre digo, con mucho sentido común. Y quise hacer un filtro, quise hacer un canal informativo y de sus experiencias para que otras mamás no es que lo hagan como yo, sino que puedan tener quizás una referencia. Y yo intento filtrar la información que se basa en sentido común, en instinto y en información. Ahí me voy a esta pregunta, Ámbar. Si tú tienes, por ejemplo, cualquier persona, cualquier madre o futura madre que sale embarazada, primeriza, ella puede haber estudiado y puede haberse preparado teóricamente sobre cómo tiene que hacer una madre, o sea, pero realmente la vivencia es lo que te va a determinar a ti por tu personalidad, cómo tú puedes reaccionar ante las circunstancias. Hay personas que no tienen paciencia. Yo me he dado cuenta, he escuchado personas que sus hijos están llorando y la mujer está estresada, o sea, está estresada y no, párate tú, y entonces el esposo dice, no, yo estoy cansado, párate tú, entonces se quedan los dos y dicen, párate tú, y quedan discutiendo y el niño sigue llorando. Sigue llorando. Entonces, al final, cuando lo llevan al doctor, le dicen, no, es que mi hijo estaba llorando porque estaba orinado, pero lloró. Y yo me acuerdo una vez que mi hijo estaba chiquito y lloraba mucho. Y yo decía, ¿por qué llora tanto? Entonces él me dice, bueno, puede ser algo que le esté afectando, le hicieron unos exámenes, todo estaba bien. Entonces yo dije, pero dejo que llore, si deje lo que llore, si eso está expandiendo sus pulmones. Al final me decía así, yo dije, pero es normal que llore, sí, puede ser alguna condición de incomodidad dentro del bebé, pero yo al final yo entendí que eso es parte del crecimiento de un bebé, que si está llorando, él está aprendiendo a llorar y está sintiendo, y esos son mecanismos de comunicarse con nosotros, ¿cierto? Entonces, en esa parte es de que yo entonces entiendo que tu canal está enfocado a que pueden haber circunstancias y la persona puede tener alguna situación que tú la estás orientando. Cuéntame un poquito más el detalle del mismo programa, cómo la estructura, pues, que tú haces dentro del programa y si hay alguna cápsula. Y obviamente me tienes que decir cuál es el nombre del canal para que empiecen a llegar suscriptores claro que sí, o las futuras madres que estén escuchando el programa, ¿no? Claro que sí. Bueno, el proyecto se llama Diopositivo en la página web www.diopositivo.com, Diopositivo pegado. Okay. En el canal de YouTube me encuentran como Soy Diopositivo y en Instagram como Soy Diopositivo. Esas son mis 3 fuentes, como que las que más alimento. Ajá. Y ese pañuelo, porque aquí lo verán en el canal de YouTube, que tiene un pañuelo púrpura que te identifica, ¿no? Ese es como tu marca. Sí. Cuéntame un poquito por qué hiciste eso del pañuelo. Bueno, en un principio quería buscar como un diferenciador, ¿no? Que la gente como que me asociara con algo, pero pues yo no sabía qué cosa. Y resulta que este proyecto empezó solo escrito, era un blog solo escrito. Yo no estaba preparada para nada, para salir en frente a una pantalla ni nada. Y yo sentía, para mí el color púrpura es un color que representa muchísimas cosas, como la abundancia, como la prosperidad. Y es algo con lo que me siento identificada, es un color que me encanta. Y yo soy pues derecha, y entonces toda mi estructura del blog empezaba a mano. Yo soy muy manual, yo me vine con la tecnología porque mi esposo es tecnólogo. Claro. No, yo creo que yo hiciera, no sé, blog de notas todavía. Y yo escribía. Y el pañuelo en mi mano derecha, en mi muñeca derecha, para mí es la fuerza de mi escrito, de mi mensaje, lo que yo quiero inspirar. Pero es así interesante porque mucha gente tiene algo que lo simboliza. En esa parte yo voy a tener que ver cómo yo hago conmigo, porque yo ahora me pelo cocobolo. Ajá, me quito todo el pelo. Tenemos que ver para ver si me identifico así de que no, el cocobolo, ¿no? Pero eso es bueno porque un color que te identifica a ti, como que te hace sentir ese mensaje, porque pueden verte el pañuelo dentro del canal y ese mensaje que está mencionando tiene mucho significado en esa parte tuya. Es el crecimiento, es la bondad, es las cosas que tú sientes. Exactamente. Y por la parte del programa,
en la parte de la estructura, ¿de dónde salen las ideas de dar los mensajes a las personas? Porque hay veces que yo tomo un libro de referencia, como el día de hoy, el de Daniel Goleman. En el caso tuyo, ¿cómo haces? Bueno, en un principio fueron mis experiencias. Yo me di cuenta de esta desinformación y exceso de información al mismo tiempo y decidí canalizar porque me di cuenta que si a mí me estaban pasando cosas por desinformada y fui blanco de mucha crítica, y eso no es algo que te cuentan cuando tú vas a ser mamá. Yo no me esperaba eso cuando iba a ser mamá, y yo dije, ya va, yo tengo que dar un stop a esto, y quise devolver todo lo que yo pude investigar, quise devolver como ese granito con cada clic, yo también ser un canal informativo. Así mismo es. Pero nace de estas ganas no de enseñar, porque yo no vengo a enseñar, de que podamos entender un poquito más a nuestros hijos y de disfrutar nosotras la maternidad, porque son dos cosas diferentes y que tienen que engranar, y también sobre el empoderamiento de la mujer. Porque cuando tú no eres una mujer empoderada, cuando tú no tienes tus ideas claras, cuando tú no eres una mujer segura, nada a tu alrededor va a estar así. Y tú tienes que tener convicciones claras para poder decir, estas son las decisiones que yo tomo con mi hijo. Y esta convicción solamente te la dan 3 cosas que ya repetí, y eso lo van a ver en mi canal, en el blog, en la cuenta de Instagram, en todos lados. Sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. El instinto, al que no le hacemos caso porque la sociedad nos dice que lo hagamos de otra manera. Como decía, siempre vamos a ser juzgados por lo que hagas y por lo que dejes de hacer. No puedes complacerlos a todos. Y una tiene que estar empoderada allí. Y por último, pues la información, pero esa información que viene de lo que comentabas del llanto. Hay momentos donde tú sabes que el niño usa el llanto como un medio de comunicación porque no sabe hablar, pero tú como papá, tú como mamá sientes que tienes que entenderlo. Y va a depender del tipo de llanto. Si el niño es un llanto prolongado que se ve que está sufriendo, ahí está pasando algo. Pero es que si su llanto es el método de comunicación, él te está intentando comunicar algo. Tú no sabes qué es. Entonces tú haces tu revisión, tu lista, tú le marcas un listado. Eso es bueno que saberlo. Si tiene el pañal seco, si ya comió, si tiene ganas de comer tetas, si tiene calor, si tiene cólicos. Frío, si tiene cólicos. Mi hijo tuvo 2 meses, sus primeros 2 meses de vida fueron cólicos perennes a la misma hora fijo. Eso fue un proceso bien interesante, como yo lo digo. Entonces, toda esta invitación no es a que cómo tienes que hacerlo, es simplemente que cuando tú te conectas con tu hijo y dejas el ruido exterior, que es esa actividad con la que estamos siempre constantemente ahí viviendo, te das cuenta que puede estarle pasando y puedes relacionarte mejor con él, no controlarlo. Nosotros no queremos controlar el llanto del niño, nosotros queremos relacionarnos con él y poder gestionar eso que le está pasando. Oye, excelente experiencia y bueno, te felicito, Ámbar, por esta información que nos estás dando. Primero que todo, cómo fuiste evolucionando, acá tu parte cuando llegaste a Panamá, ese estímulo que tuviste, esa soledad que tuviste en un momento, todo lo que has integrado dentro de esto y tu experiencia en la maternidad. Los ha hecho en Soy Positivo. Soy Dio Positivo. Soy Dio Positivo. Repíteme, por favor, ese canal para que las chicas y las madres jóvenes y las madres que ya tienen ya varios hijos, de repente quizás esta incertidumbre que tienen puede ser que le abra las puertas a saber cómo entonces hacer otras cosas cuando tengan su hijo chiquito, ¿no? Exactamente, es para ver otra visión y ver si les gusta, ¿no? He tenido un muy buen feedback de muchas madres. Hoy por hoy me mantengo estudiando. Acabo de certificarme en un curso para gestionar emociones. Hice el curso de Montessori. Estoy en medio. Ese curso también lo vas a por supuesto. En el canal. Sí. ¿Cuáles tus redes sociales para que ellos te puedan entonces seguir y vamos a ver cómo es el impacto? Porque yo sé que esto que estás mencionando ahorita y son experiencias que viviste, es lo más importante que pueda haber una persona, que esa experiencia la pueda interrelacionar, ya sea en redes sociales, que es nuestro punto de lanza. Exacto. O algún vínculo como un programa de radio, como en estos momentos que estamos hablando, ¿no? Pero es interesante lo que mencionas y un último mensaje que quieras darle a las personas. A las personas que nos están escuchando y que de repente tienen su niño y que de una u otra manera pueden estar frustrados por alguna circunstancia, ya sea económica, ya sea de una situación de enfermedad, algo, y que le pueda dar una chispa de estímulo a estas personas. Un último mensaje. Yo les digo que conecten con ellos mismos. Por eso mi llamado al empoderamiento de la mujer. Conecten con ellos mismos, estén en paz consigo mismos, porque solo de ese modo van a poder conectar con sus hijos. Cuando tú entiendes a tu hijo, todo fluye de una manera
y va a sonar un poco irreal, pero es mágico. Y solo así vas a vivir una maternidad disfrutable y vas a poder darle todos los beneficios en la crianza a tu hijo. Es lo que les puedo decir. Bueno, excelente mensaje, Ámbar. Gracias ante todo por haber venido al programa, por este espacio para informarnos y darnos información que a todas las que nos escucharon en este momento, ya sean caballeros o las damas que están próximas a tener sus hijos, puedan tener esa referencia, puedan seguir el canal de YouTube de Ámbar. Repítemelo para que ellos claro que sí, anótenlo. Ajá, por favor, tomen nota. Ajá. Por YouTube soy Dio Positivo, por el canal de Instagram soy Dio Positivo y por la página web www.diopositivo.com. Dio positivo de que la prueba dio positivo. Claro. Ahí cambió mi vida. Bueno, listo. Entonces con este mensaje de Ámbar nos estamos despidiendo. Gracias por sintonizar siempre nuestra emisora, la 107.7 FM, este espacio para el emprendimiento, y que les puedo asegurar que todas las semanas tendremos libros de referencia importantes para emprendedores e invitados de lujo como el día de hoy. Gracias. Bueno, nuevamente le doy las gracias a Ámbar y gracias a ustedes, nuestros escuchas por estar aquí sintonizando siempre la emisora. Recuerden mis redes sociales, simon.hernan.navarro, y mi canal de YouTube también, porque este programa se va a pasar por YouTube y Ámbar lo va a poder ver. Simón Navarro, emprendedor 1000%. Con esto nos despedimos y que tengan una excelente semana. Saludos. Saludos. Y hasta aquí su programa Emprendiendo con el profesor Simón Navarro, su servidor, en la 107.7 FM. Los esperamos la próxima semana con muchos temas interesantes de emprendimiento.